joven que llegó en patines a su entrevista, fascinó al millonario, quien le dijo: si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El despertador aún no había sonado cuando Lupita abrió los ojos aquel lunes decisivo. El cielo oscuro de Ciudad de México apenas dejaba pasar los primeros rayos de sol entre los edificios de Iztapalapa, barrio de la periferia donde había vivido desde que nació. Sus 23 años cargaban el peso de responsabilidades que parecían doblar su edad, pero también traían la fuerza de quien aprendió a transformar obstáculos en escalones. Se levantó en silencio para no despertar a su abuela, doña Chole, que dormía en el cuarto de al lado. La anciana era su única familia desde que sus padres partieron para intentar la vida en el extranjero, hace más de una década, y nunca más dieron noticias. La ducha fría era su ritual diario, no por elección, sino porque el calentador se había descompuesto hace meses y el salario de dependienta de la panadería apenas alcanzaba para los gastos básicos. Mientras se arreglaba, Lupita observaba el único lujo que se permitía: un mural de recortes de revista pegado en la pared, lleno de imágenes de la Corporación Herrera, una de las mayores empresas de tecnología del país. Ahí estaba su sueño, materializado en fotos de oficinas modernas y titulares sobre innovación. Aquella mañana, por primera vez, ese sueño parecía un poco menos distante. «Hoy es el día», susurró para sí misma, ajustando la única blusa formal que poseía, un regalo de su profesora del curso técnico en administración. La prenda había sido comprada en un bazar de segunda mano, pero Lupita la mantenía impecable, guardándola para una ocasión especial, como aquella. Su rutina era una matemática precisa: despertar a las 5:08, trabajar en la panadería de las 6 a las 14 s, después correr al call center donde era operadora de las 15 a las 21 horas, y aún conseguir energía para asistir a las clases del curso técnico hasta las 23 horas. En los fines de semana, hacía trabajos extras de digitación y estudiaba programación básica a través de videos gratuitos en Internet. Pero aquel lunes, su rutina sería diferente. Había conseguido cambiar el turno en la panadería para poder asistir a la entrevista en Herrera. Una oportunidad que surgió después de meses enviando currículums y de haberse destacado en un proceso de selección online. Era su oportunidad de oro y Lupita lo sabía. Con la mochila en los hombros, la misma que usaba desde la preparatoria, bajó las escaleras de la pequeña casa de 2 pisos. En la planta baja, su vieja bicicleta la esperaba como todas las mañanas. Sin embargo, al tocar la llanta delantera, su corazón se congeló. Estaba completamente vacía. No era un pequeño pinchazo que podría aguantar hasta la noche. Era un corte considerable. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Su reserva de emergencia había sido usada para comprar medicinas para la abuela la semana anterior. El transporte público demoraría mucho y la haría llegar tarde. Fue entonces cuando, rebuscando en un armario viejo, encontró un par de patines que había recibido en una Navidad distante, cuando sus padres aún estaban cerca. «Es una locura», pensó, mientras limpiaba el polvo de los patines. Pero también era una locura desistir del sueño por causa de una llanta pinchada. Se calzó los patines, que por milagro aún le servían, aunque apretados. Guardó un par de zapatos de vestir en la mochila y después de respirar profundo 3 veces, abrió el portón. La ciudad comenzaba a despertar cuando Lupita se deslizó por primera vez aquella mañana. El asfalto todavía estaba húmedo por la llovizna de la noche anterior y sus movimientos eran inicialmente inseguros, pero conforme avanzaba, la antigua habilidad de los tiempos de adolescente fue regresando. Las ruedas cortaban el aire frío de la mañana mientras ella se equilibraba entre coches y autobuses. El sol ya estaba más alto cuando avistó el imponente edificio de Herrera, con sus paredes de vidrio reflejando el cielo de Ciudad de México. Paró en una placita cercana, cambió los patines por los zapatos e intentó recuperar el aliento. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y algunos mechones de cabello se habían escapado del chongo meticulosamente hecho horas antes. Miró su
reflejo en el escaparate de una tienda. No era exactamente la imagen que había planeado para su entrevista más importante, pero había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y autenticidad que ningún traje de marca podría comprar. El vestíbulo de la Corporación Herrera era un mundo aparte. El piso de mármol italiano reflejaba las luces como un espejo de agua, y el aire acondicionado creaba una atmósfera controlada que contrastaba brutalmente con el calor húmedo de la ciudad. Lupita observó a los otros candidatos. Todos vestían trajes impecables y cargaban portafolios de cuero legítimo. Instintivamente, sujetó con más fuerza su mochila desgastada, donde los patines formaban un volumen delator. Lupita Ramírez, llamó una recepcionista con voz cristalina. Al levantarse, Lupita notó las miradas de extrañeza de los otros candidatos. Su rostro aún estaba colorado por la aventura matinal y algunas gotas de sudor insistían en brotar en su frente, a pesar del ambiente refrigerado. Fue conducida por un pasillo que parecía interminable, sus paredes decoradas con cuadros de presidentes anteriores de la empresa. En el último de ellos, reconoció el rostro que había visto tantas veces en reportajes. Roberto Herrera, actual CEO de la compañía, conocido por su discreción y genialidad en los negocios. La sala de reuniones a donde fue llevada tenía una vista panorámica de la ciudad. Ciudad de México se extendía hasta donde los ojos podían alcanzar, una selva de concreto que Lupita acababa de atravesar en patines. La ironía casi la hizo sonreír. «Señorita Ramírez». La voz grave la sorprendió. Se giró y encontró en carne y hueso a Roberto Herrera. Él estaba parado en la puerta, observándola con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más que ella no logró identificar. «Sí, señor», respondió, intentando controlar el temblor en la voz. Herrera entró en la sala seguido por dos personas que Lupita reconoció como directores de la empresa, por los gafetes que usaban. «Antes de comenzar», dijo Herrera sentándose, «me gustaría saber cómo fue su llegada hasta aquí hoy». Su tono era casual, pero sus ojos eran perspicaces. Lupita dudó por un momento. ¿Debería mentir? ¿Inventar una historia más apropiada para aquel ambiente corporativo? Pero algo en su interior le decía que su historia real, por más improbable que pareciera, era su mayor fuerza. «Vine en patines, señor», respondió manteniendo la mirada firme. «Mi bicicleta tuvo un problema y yo no podía darme el lujo de llegar tarde». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los directores intercambiaron miradas de desaprobación mal disimulada, pero Herrera sonrió, una sonrisa casi imperceptible, pero que alcanzó sus ojos. «Muéstreme los patines», pidió para asombro de todos. Lupita, con las manos levemente temblorosas, abrió la mochila y retiró los patines gastados. Herrera los examinó con cuidado, como si fueran una reliquia. «Valiosa. ¿Sabe, señorita Ramírez? Hace 30 años yo también usaba patines», reveló para sorpresa general. «No por elección, sino por necesidad. Entregaba volantes para ayudar a mi madre con los gastos. La gente se reía, pero aprendí que la necesidad nos vuelve creativos». La atmósfera en la sala cambió sutilmente. Lupita sintió como si una conexión invisible se hubiera establecido entre ella y aquel hombre poderoso. No era lástima lo que veía en sus ojos, era reconocimiento. «Ahora», continuó Herrera devolviendo los patines, «hábleme sobre su solución para el problema de logística que presentamos en la prueba online». Lupita respiró profundo y comenzó a explicar. Habló sobre cómo había pensado en una solución basada en su experiencia real, como dependienta, como estudiante, como alguien que conocía en carne propia las dificultades del transporte público. Su presentación era simple, sin jergas, rebuscadas, pero cargada de conocimiento práctico y datos que había investigado exhaustivamente. Cuando terminó, se dio cuenta de que había hablado por casi 20 minutos sin interrupción. Herrera la observaba con interés genuino, mientras los directores hacían anotaciones furiosamente en sus tablets. «Interesante», murmuró Herrera, recostándose en su silla. «Muy interesante. Su enfoque es diferente de lo que estamos acostumbrados». Lupita no sabía si eso era bueno o malo,
pero estaba orgullosa de haber sido auténtica, de haber permanecido fiel a quien era, incluso en aquel ambiente intimidante. Los días que siguieron a la entrevista fueron los más largos de la vida de Lupita. Cada llamada telefónica en la panadería hacía que su corazón se acelerara. Cada correo electrónico que llegaba a su bandeja de entrada era abierto con dedos temblorosos. La espera estaba corroyendo su paz mental, pero ella se mantenía firme en su rutina. Panadería, call center, curso técnico, estudios los fines de semana. Doña Chole percibía la ansiedad de su nieta e intentaba distraerla con historias de su juventud, cuando también enfrentó prejuicios y dificultades por ser una mujer indígena intentando establecerse como costurera en Ciudad de México. «Mi hija», decía mientras preparaba un café fuerte una mañana de sábado, «a veces los muros más altos son aquellos que no podemos ver». Lupita entendía bien lo que la abuela quería decir. Durante la entrevista en Herrera, a pesar de la aparente conexión con Roberto Herrera, había sentido las miradas de los directores, aquella mezcla de incomodidad y condescendencia que conocía tan bien. Era la misma mirada que recibía cuando entraba en tiendas caras para comprar un regalo para su abuela, o cuando se sentaba en los mejores lugares del autobús. En la panadería, su jefa, doña Lupe, se había convertido en una especie de confidente involuntaria. «Tienes todo el derecho de soñar en grande, muchacha», decía mientras organizaban los estantes antes de la apertura. «Pero no dejes que nadie te convenza de que no mereces llegar ahí». Fue un martes lluvioso, cuando llegó el correo electrónico. Lupita estaba en el descanso del call center, comiendo un sándwich apresuradamente, cuando su celular vibró. El mensaje era de Herrera, pero no era lo que ella esperaba. «Agradecemos su interés. Proceso de selección muy competitivo, desafortunadamente». Las palabras se mezclaban en la pantalla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Aquella noche, en el curso técnico, su profesora Mariana notó su abatimiento. Después de la clase, llamó a Lupita para una conversación. «Cuéntame, ¿qué pasó?», pidió con aquella gentileza que era su marca personal. Lupita se desahogó, contando sobre la entrevista, los patines, la conexión aparente con el CEO y finalmente el rechazo. «¿Sabes qué pienso?», dijo Mariana, después de escuchar atentamente. «Creo que los asustaste, no por falta de competencia, sino por exceso de autenticidad. Algunas empresas dicen que quieren innovación, pero se asustan cuando ésta aparece en patines y sin pedigrí». Lupita rió, incluso sin querer. Era una risa amarga, pero necesaria. «¿Y qué hago ahora?», se preguntó más para sí misma que para la profesora. «Ahora», respondió Mariana, sacando un libro de su bolso, «estudias más, porque el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte». El libro era sobre programación avanzada, algo que Lupita venía intentando aprender por cuenta propia. «Es prestado», completó Mariana con una sonrisa, «pero puedes quedártelo el tiempo que necesites». En los días siguientes, Lupita se sumergió aún más profundo en sus estudios. En las madrugadas, después de regresar del curso, devoraba el libro de programación. Durante los descansos en el call center, veía videotutoriales en el celular. En la panadería, entre un cliente y otro, practicaba códigos mentalmente. Su determinación llamó la atención de Javier, un cliente regular, de la panadería que trabajaba con desarrollo de software. Al verla siempre con libros de programación, comenzó a intercambiar ideas técnicas con ella durante su desayuno. «Tienes una forma diferente de pensar», comentó un día. «Ves soluciones donde la mayoría solo ve problemas». Lo que Lupita no sabía era que, mientras ella se dedicaba a superar la decepción, su historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. En Herrera, una reunión del consejo estaba en curso, y su nombre había surgido en una discusión acalorada sobre el futuro de la empresa. La primera vez que Lupita vio su rostro en la pantalla del celular de una clienta de la panadería, pensó que estaba teniendo una alucinación. La señora, una jubilada que siempre pedía pan con mantequilla en las mañanas de jueves, abrió mucho los ojos al reconocerla
y casi derramó su café. «¡Eres tú, la muchacha de los patines!», exclamó la señora, girando la pantalla del celular para que todos pudieran ver. En el video grabado por alguien de la recepción de Herrera, Lupita aparecía llegando al edificio empresarial, cambiando los patines por zapatos con una dignidad que contrastaba con la inusual situación. El video había sido publicado en una red social con la leyenda: «Mientras algunos se quejan de la vida, otros hacen lo imposible para alcanzar sus sueños». Esta joven llegó en patines a una entrevista de trabajo en la mayor empresa de tecnología del país. En cuestión de horas, la grabación se viralizó. Miles de compartidos, cientos de miles de likes. La gente comenzó a crear hashtags. La chica de los patins. Contraten a Lupita. Herrera abre los ojos. Blogs de empleabilidad y sitios de noticias corrían para contar su historia. Doña Lupe, viendo el movimiento inusual en la panadería, ahora llena de personas que venían más para ver a Lupita que para comprar pan, decidió darle algunos días libres. «Ve a organizar este lío, muchacha, y no te olvides de nosotros cuando seas famosa». En casa, Lupita intentaba procesar todo aquello. Su celular no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos. Periodistas querían entrevistas, páginas de inspiración pedían testimonios. Empresas de productos deportivos sondeaban posibles colaboraciones. Era surrealista. Su abuela observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mi nieta», decía, «estás moviendo algo más grande que tú. Estás mostrando a esta gente que el talento no elige cuna». En el call center, la situación se volvió insostenible. Los clientes la reconocían por la voz y desviaban las llamadas del asunto original para preguntar sobre su historia. Su supervisor, un hombre tradicionalmente riguroso, la llamó para una conversación. Para su sorpresa, no era una advertencia. «Lupita», dijo él con una seriedad inusual, «estás inspirando a las mentes en personas. Mi hija vio tu video y dijo que quiere ser como tú cuando crezca. Tiene 10 años». Las palabras del supervisor la golpearon como un puño en el estómago. Hasta aquel momento, Lupita no tenía dimensión del impacto que su historia estaba causando. Ya no era solo sobre ella o sobre un puesto de trabajo. Era sobre esperanza, sobre romper barreras, sobre mostrar que los sueños no necesitan código postal para existir. En medio de todo ese torbellino, un comentario en particular llamó su atención. Era de una empleada de Herrera, escrito en su página personal. «Trabajo hace 15 años en la empresa y nunca vi al consejo tan dividido. El video de esta muchacha está haciendo que todos replanteen nuestros procesos de selección. Algunos directores están furiosos, otros están pidiendo una reevaluación urgente. Roberto Herrera no se ha pronunciado aún, pero dicen que está diferente desde la entrevista con ella». Lupita guardó aquella información con cuidado, sin crear expectativas. Al final ya había aprendido que las viralizaciones pasan, los trending topics desaparecen y la vida real continúa con sus cuentas por pagar y sus desafíos diarios. Javier, el cliente programador de la panadería, apareció en su casa una noche trayendo su laptop. «Vi tu video», dijo, «y decidí que necesito hacer algo. Voy a enseñarte programación de verdad, no esa cosa básica de los tutoriales. Tienes demasiado talento para quedarte esperando una oportunidad. Vamos a crear una». Y así, mientras el mundo virtual hervía con su historia, Lupita comenzó a construir algo concreto. En las horas libres, que eran pocas, aprendía con Javier los fundamentos del desarrollo de software. Él era un profesor exigente, pero paciente, y quedaba impresionado con la rapidez con que ella absorbía los conceptos más complejos. En la sala de reuniones del piso 30 de Herrera, el clima era tenso. Roberto Herrera observaba la ciudad a través de las ventanas panorámicas, mientras escuchaba las voces exaltadas de sus directores. El video de Lupita se había convertido en un problema institucional, dividiendo opiniones y cuestionando políticas internas que existían desde hace décadas. No podemos dejar que un video viral dicte nuestras decisiones corporativas, argumentaba Carlos Méndez, director de Recursos Humanos,
gesticulando con una carpeta de documentos. Tenemos procesos establecidos, criterios rigurosos. Si cedemos ahora, ¿qué mensaje transmitiremos? Elena Vázquez, directora de innovación, puso los ojos en blanco. El mensaje de que somos una empresa del siglo XXI, miren estos comentarios en las redes sociales. No es solo sobre la muchacha de los patines, es sobre transformación, sobre abrir puertas a talentos reales, independientemente del empaque. Herrera permanecía en silencio, su mente volviendo a aquella entrevista. Había algo en Lupita que lo intrigaba profundamente. No era solo su historia, que tanto se parecía a la suya propia. Era su capacidad de pensar diferente, de encontrar soluciones donde otros veían solo problemas. Roberto, llamó Sofía Torres, la vicepresidenta ejecutiva. Necesitamos una posición tuya. La prensa no para de llamar. Los empleados están comentando. Nuestros competidores están usando esto para promoverse como empresas más inclusivas. Mientras tanto, en la panadería, Lupita vivía su propio torbellino. Las clases con Javier avanzaban rápidamente y descubrió que tenía un talento natural para la lógica de programación. En 2 semanas ya había creado su primera aplicación, un sistema simple que ayudaba a doña Lupe a administrar el inventario de la panadería. ¿Tienes idea de cuánto va a facilitarme la vida esto?, exclamó doña Lupe, maravillada con la tablet que ahora mostraba todo el movimiento de productos. Muchacha, naciste para cosas mayores. Las palabras de doña Lupe resonaban en su mente mientras Lupita continuaba su rutina. En el call center, su supervisor la había transferido al sector de soporte técnico, donde podía usar sus nuevos conocimientos de tecnología. En el curso técnico, Mariana la invitó a dar una charla sobre su experiencia a los otros alumnos. Pero, profesora, ni siquiera conseguí el puesto, protestó Lupita. No se trata del puesto, respondió Mariana. Se trata de no rendirse, de reinventarse, de usar cada no como impulso para crecer. La charla fue un éxito inesperado. Lupita habló sobre sus miedos, sus dudas, pero principalmente sobre cómo cada obstáculo la había forzado a encontrar soluciones creativas. Los alumnos la bombardearon con preguntas y muchos se quedaron después de la clase para conversar más. En casa, doña Chole observaba los cambios en su nieta con ojos llorosos. Lupita estaba diferente, no solo más confiada, sino más serena, como si hubiera encontrado su verdadero camino. «¿Sabes, abue?», dijo Lupita una noche, mientras ayudaba a la anciana con sus medicinas, «creo que finalmente entendí lo que siempre decías sobre los muros invisibles. Solo son invisibles, hasta que empezamos a romperlos». En Herrera la reunión del consejo continuaba. Herrera finalmente se giró para encarar a sus directores, su expresión determinada. «Todos ustedes tienen razón», dijo, sorprendiendo a todos. «Y todos están equivocados al mismo tiempo». «¿Cómo así?», cuestionó Carlos Méndez. «Estamos discutiendo a la persona equivocada», continuó Herrera. «No se trata de la muchacha de los patines, se trata de lo que ella representa, de cuántos talentos perdemos por causa de nuestros propios prejuicios, disfrazados de procesos establecidos». El silencio se apoderó de la sala. Herrera caminó hasta la mesa central y abrió su laptop. «Quiero mostrarles algo», dijo, proyectando en la pantalla una serie de gráficos. «Estos son los resultados de los últimos 5 años. Innovación, creatividad, soluciones disruptivas. Todas las métricas están estancadas. ¿Saben por qué? Porque continuamos pescando en el mismo lago, con las mismas carnadas». La aplicación que Lupita creó para la panadería comenzó a llamar la atención de otros pequeños comerciantes del barrio. El carnicero de la esquina fue el primero en pedir una versión adaptada para su negocio. Después vino la florería, la tienda de materiales de construcción e incluso el pequeño mercado de Doña Patti. Javier observaba el desarrollo de su alumna con una mezcla de orgullo y admiración. «No estás simplemente programando», dijo mientras revisaban el código de otra adaptación del sistema. «Estás democratizando la tecnología, llevando soluciones a quienes nunca tuvieron acceso a ellas». Las palabras de Javier
plantaron una semilla en la mente de Lupita. Durante sus pausas en el call center, comenzó a esbozar un proyecto mayor, una plataforma que permitiría a pequeños comerciantes tener acceso a herramientas de gestión simples y accesibles. Es como si estuviera devolviendo a la comunidad, explicó a su abuela, mientras trabajaba en su vieja laptop hasta altas horas de la noche. Toda esta atención que recibí por causa del video, quiero transformarla en algo concreto. Doña Chole sonrió, ajustando el rebozo en sus hombros. Tu madre estaría orgullosa de ti, mi hija. Ella también tenía ese don de ver más allá, de lo obvio. La mención de su madre trajo un nudo a la garganta de Lupita. Hacía tanto tiempo que no tenía noticias, pero no había tiempo para melancolías. Su proyecto necesitaba avanzar. Una tarde, mientras implementaba nuevas funcionalidades en el sistema de la florería, Lupita recibió una visita inesperada. Elena Vázquez, la directora de innovación de Herrera, estaba parada en la puerta de Mindomesir a la tienda observándola trabajar. Impresionante, dijo Elena acercándose. En 2 semanas, has hecho más por la digitalización del comercio local que muchas startups en meses de desarrollo. Lupita se quedó helada. ¿Cómo había descubierto Elena sobre su proyecto? ¿Cómo sabía dónde encontrarla? Relájate, continuó Elena notando su incomodidad. No estoy aquí oficialmente. De hecho, vine contra las recomendaciones de RH, pero necesitaba ver con mis propios ojos. En las 2 horas siguientes, Elena escuchó atentamente mientras Lupita explicaba su visión para la plataforma. La directora hacía preguntas perspicaces, anotaba ideas, sugería mejoras. ¿Sabes cuál es el problema de Herrera?, dijo Elena, después de un largo silencio. Nos volvimos tan enfocados en grandes soluciones que olvidamos las pequeñas revoluciones. Mira a tu alrededor. Estás transformando vidas con tecnología accesible. Antes de partir, Elena dejó su tarjeta con mi nombre. Lupita, continúa desarrollando tu proyecto. Y no te sorprendas si recibes algunas llamadas en los próximos días. En Herrera, la presentación de Herrera a los directores había terminado. Sus palabras sobre innovación y estancamiento aún resonaban por la sala cuando Sofía Torres, la vicepresidenta, pidió la palabra. Roberto tiene razón, declaró ella, pero necesitamos ir más allá de solo reconocer el problema. Necesitamos acción concreta. Carlos Méndez, el director de RH, aún resistía. ¿Y qué sugieren? ¿Ignorar todos nuestros protocolos de contratación? No, respondió Herrera, una sonrisa surgiendo en sus labios. Vamos a crear nuevos protocolos, un nuevo departamento, de hecho, algo que nunca se ha hecho antes en el mercado corporativo mexicano. Los directores se miraron entre sí, intrigados. Herrera continuó. Quiero crear el Núcleo de Innovación Social y Tecnológica, un departamento que va a identificar y desarrollar talentos no convencionales, personas que, como Lupita, tienen potencial, pero no tuvieron las mismas oportunidades que la mayoría de nuestros empleados. La propuesta era audaz, disruptiva y, para algunos de los presentes, aterradora. Pero Herrera no estaba pidiendo permiso, estaba anunciando una decisión. El día amaneció diferente en la comunidad de Iztapalapa. Una camioneta de la mayor emisora de televisión del país estaba estacionada frente a la panadería de Doña Lupe. La reportera, una mujer elegante con un micrófono en la mano, aguardaba ansiosamente la llegada de Lupita. «No puedo creer que vas a aparecer en la tele», exclamó Doña Lupe, ajustando el delantal e intentando organizar la panadería para las cámaras. «Mi panadería va a hacerse famosa». Lupita llegó en el horario de siempre, 5:45 de la mañana, su rutina inalterada a pesar de la agitación. La bicicleta, ahora con la llanta reparada gracias a una colecta hecha por los clientes de la panadería, estaba estacionada en el lugar de siempre. «Lupita Ramírez», comenzó la reportera. La chica de los patines que conquistó Internet y mostró que la determinación no tiene clase social. ¿Cómo te sientes siendo un símbolo de superación para tantas personas? La pregunta tomó a Lupita por sorpresa. ¿Símbolo de superación? Ella solo estaba intentando sobrevivir, hacerlo mejor con lo que tenía. Pero antes de que pudiera
responder, una pequeña multitud comenzó a formarse alrededor de la panadería. «Ella me ayudó a informatizar mi florería», gritó doña Rosa, la florista. «Ahora no pierdo más pedidos. El sistema que ella creó duplicó mis ventas», completó don Jorge del Mercadito. La reportera, percibiendo que había una historia aún mayor allí, comenzó a entrevistar a los comerciantes locales. Lupita observaba, medio avergonzada, medio orgullosa, mientras sus vecinos describían cómo su trabajo con tecnología estaba transformando el barrio. Javier apareció durante la grabación, cargando su laptop. «Vine a mostrarte algo», dijo abriendo la computadora. «¿Recuerdas tu idea de la plataforma para pequeños comerciantes? Pasé el fin de semana estructurando el proyecto. Mira». En la pantalla, una planificación detallada mostraba cómo la solución podría ser expandida a otros barrios, otras ciudades. La reportera, que se había acercado silenciosamente, abrió mucho los ojos. «Esto es increíble», exclamó ella. «¿Tienen idea del impacto que esto puede tener? ¿Cuántos pequeños empresarios podrían beneficiarse?». Al otro lado de la ciudad, en la oficina de Roberto Herrera, el empresario veía el reportaje en vivo en su televisor. A su lado, Elena Vázquez sonreía satisfecha. «¿Ves?», dijo ella. «Mientras discutíamos procesos de selección, ella ya estaba allá afuera, haciendo que las cosas sucedieran, sin recursos, sin apoyo corporativo, sin nada más que determinación y talento». Herrera asintió pensativo. «Y lo más impresionante es que no está haciendo esto para llamar la atención o conseguir un empleo. Genuinamente quiere ayudar a su comunidad». «Exactamente por eso la necesitamos», respondió Elena. «No solo por lo que puede hacer, sino por lo que representa. Es el cambio del que tanto hablamos que queremos, ocurriendo naturalmente». En la panadería, el reportaje continuaba. La reportera ahora entrevistaba a doña Chole, que había llegado apresuradamente al saber del alboroto. «Mi nieta siempre fue así», decía la señora, los ojos brillando de orgullo. «Cuando pequeña, ya arreglaba los juguetes de los otros niños, siempre pensando en los demás, siempre queriendo ayudar». Lupita escuchaba todo aquello con un nudo en la garganta. Pensaba en sus padres, en cómo les gustaría ver hasta dónde había llegado. No era exactamente el camino que había planeado, pero tal vez fuera aún mejor. Su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Señorita Ramírez, soy la secretaria del señor Roberto Herrera. Él desearía programar una reunión con usted para mañana a las 10 horas. Por favor, confirme su disponibilidad». Lupita releyó el mensaje 3 veces. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría querer Roberto Herrera con ella ahora? ¿Sería otra entrevista? ¿Una propuesta? ¿O tal vez...? La noche anterior a la reunión con Herrera fue de insomnio para Lupita. Recostada en su cama estrecha, repasaba mentalmente cada línea de código que había escrito, cada solución que había implementado en los comercios del barrio. ¿Sería lo suficientemente bueno? ¿Estaría preparada para lo que viniera? «Bien, muchacha», insistió doña Chole a la mañana siguiente, empujando un plato de chilaquiles en su dirección. «No vas a enfrentar un día importante con el estómago vacío». Esta vez, Lupita decidió ir en autobús hasta Herrera. Quería llegar impecable, profesional. Vistió la misma blusa formal de la entrevista, ahora no más su única prenda formal, ya que su profesora, Mariana, había insistido en llevarla a comprar algunas piezas básicas con el dinero que estaba ganando con sus proyectos de tecnología. En el vestíbulo de Herrera, la recepcionista la trató de forma diferente esta vez. Ya no había miradas de extrañeza, solo respeto profesional. «El señor Herrera la espera en el piso 30», informó, entregándole un gafete de visitante VIP. El elevador panorámico subía silenciosamente, y Lupita observaba la ciudad crecer bajo sus pies. Ciudad de México era realmente una ciudad de contrastes, pensó. Desde lo alto no se podía distinguir dónde terminaba la periferia y comenzaba el centro financiero. Era todo una sola cosa, un organismo vivo y pulsante. «Lupita», la voz de Elena Vázquez la sorprendió cuando las puertas del elevador se abrieron. «Qué bueno que viniste. Ven, Roberto».
Nos está esperando. ¿Nos espera? Entonces no sería una reunión a solas con Herrera. La sala de reuniones estaba diferente de la última vez. Además de Herrera y Elena, había algunas personas más que Lupita no conocía. Una mesa de desayuno elaborado estaba dispuesta en un rincón y una pantalla grande mostraba algunos gráficos y presentaciones. Lupita, comenzó Herrera, levantándose para saludarla. Primero, quiero disculparme. La petición de disculpas la tomó desprevenida. ¿El CEO de la mayor empresa de tecnología del país se estaba disculpando con ella? Disculparme porque dejé que procesos rígidos y prejuicios velados impidieran que Herrera reconociera un talento genuino. Pero estamos ya aquí para corregir eso. Elena tomó la palabra. Lupita, vimos lo que has estado haciendo en Iztapalapa, la forma en que estás usando tecnología para transformar la realidad de pequeños emprendedores es exactamente el tipo de innovación que necesitamos. Herrera hizo un gesto y la presentación en la pantalla cambió. Estamos creando algo nuevo. En Herrera, un departamento enfocado en identificar y desarrollar talentos no convencionales, personas que, como tú, tienen el poder de revolucionar el mercado justamente por pensar diferente. Lupita sintió su corazón acelerarse. Estaba comenzando a entender hacia dónde iba aquella conversación. Queremos que lideres este departamento, completó Elena. No solo como empleada, sino como directora del Núcleo de Innovación Social y Tecnológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita miró cada rostro en la sala, buscando señales de que aquello era una broma, pero todos parecían mortalmente serios. Yo ni siquiera tengo universidad, consiguió balbucear. Finalmente. Steve Jobs tampoco la tenía, respondió Herrera con una sonrisa. Lo que tú tienes es más valioso. Visión, determinación y la capacidad de crear soluciones reales para problemas reales. Además, continuó Elena, Herrera va a financiar tu educación formal. Universidad, posgrado, lo que quieras estudiar. Pero mientras tanto, queremos que empieces a implementar tus ideas a gran escala. Lupita pensó en Doña Lupe, en Don Jorge, en todos los pequeños comerciantes que habían confiado en ella. Pensó en su abuela, en sus padres distantes, en todos los que algún día dudaron que alguien de la periferia pudiera llegar tan lejos. Lupita pidió un día para pensar en la propuesta. Salió de Herrera con la cabeza dando vueltas, cargando una carpeta llena de documentos que detallaban el proyecto del nuevo departamento. En el autobús de regreso a casa, abrió la carpeta y comenzó a leer cada detalle de lo que sería su nueva función. El Núcleo de Innovación Social y Tecnológica no sería solo un departamento corporativo más, sería una incubadora de talentos, un espacio para identificar y desarrollar personas con potencial innovador que por diversas circunstancias nunca tuvieron acceso a las oportunidades tradicionales del mercado. Es mucha responsabilidad, murmuró para sí misma mientras el autobús serpenteaba por las calles de Ciudad de México. Su primera parada fue en la panadería. Necesitaba hablar con Doña Lupe, quien más que una jefa, se había convertido en una mentora en los últimos años. «Claro que tienes que aceptar», exclamó Doña Lupe después de escuchar toda la historia. «Pero con una condición, no. Puedes abandonar nuestro sistemita». Se volvió el consentido de la panadería. Lupita rió, sintiendo que un peso salía de sus hombros. De hecho, Doña Lupe estaba pensando en expandir el sistema, hacerlo un proyecto piloto del nuevo departamento. Imagina cuántas otras panaderías, mercaditos y pequeños negocios podríamos ayudar. Los ojos de Doña Lupe brillaron. Esa es mi muchacha, siempre pensando en grande. La siguiente parada fue en el curso técnico. Encontró a la profesora Mariana corrigiendo trabajos en la sala de profesores. «Lupita, esto es extraordinario», dijo Mariana después de escuchar sobre la propuesta. «Pero veo que estás dudosa. ¿Qué te preocupa? ¿Y si no estoy lista? ¿Y si decepciono a todos?» Mariana dejó las pruebas de lado y miró directamente a los ojos de su alumna. «¿Recuerdas tu primer día de clase aquí? Apenas sabías encender una computadora.
Hoy desarrollas sistemas que están cambiando la vida de las personas. Nunca estás lista. Te vuelves lista haciendo. En el call center, su supervisor se puso genuinamente feliz con la noticia. Sabía que no te ibas a quedar aquí para siempre, dijo con una sonrisa orgullosa. Pero antes de que te vayas, ¿qué tal si implementas aquellas mejoras en el sistema que siempre sugeriste? La última parada fue en casa. Doña Chole estaba sentada en su mecedora tejiendo un rebozo a pesar del calor de Ciudad de México. «Abue», comenzó Lupita, sentándose a los pies de la abuela como hacía cuando era niña. «Necesito tu opinión sincera». Le contó todo: la propuesta, el salario, que era más de lo que jamás soñó ganar, los beneficios, la oportunidad de estudiar, todo. Doña Chole escuchaba en silencio, sus agujas de tejer bailando en el aire. «¿Sabes lo que tu madre me dijo antes de partir?», habló finalmente la señora. «Que su mayor miedo era que te quedaras atrapada aquí como ella quedó, que no tuvieras la oportunidad de mostrar al mundo tu valor». Lupita sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era raro que su abuela hablara sobre su madre. «Ahora dime, ¿qué te asusta más? ¿Aceptar esta propuesta y tal vez fallar, o rechazarla, y pasar el resto de la vida imaginando lo que pudo haber sido?» La pregunta de Doña Chole impactó a Lupita como un rayo. De repente, todo quedó claro. Tomó su celular y escribió un mensaje para Elena Vázquez. «Acepto el desafío. ¿Cuándo comenzamos?». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Excelente. Mañana, 9 horas. Trae tus ideas y tu valor. Vamos a revolucionar el mercado». Aquella anoche Lupita no pudo dormir nuevamente. Pero esta vez no era ansiedad, era emoción. Su laptop estaba abierta en la mesa. Varias pestañas del navegador mostrando investigaciones sobre gestión de equipos, metodologías ágiles, casos de éxito de inclusión social a través de la tecnología. El primer día de Lupita como directora del Núcleo de Innovación Social y Tecnológica de Herrera comenzó diferente de todos los otros. Ya no estaba el despertador a las 5:08, ni la ducha fría, ni el pan del día anterior. En lugar de eso, un chofer la aguardaba frente a casa, enviado por la empresa para recogerla. «No necesitas todo esto», le había dicho a Elena cuando supo de los beneficios que recibiría. Pero la directora fue firme. «Lupita, ahora eres una ejecutiva de Herrera. Necesitamos garantizar que tengas todas las condiciones para hacer tu trabajo de la mejor forma posible». Al llegar a la empresa, fue dirigida a su nueva oficina, una sala amplia en el piso 28 con vista a la ciudad. En el escritorio, una laptop último modelo la esperaba, junto con una tarjeta de bienvenida firmada por toda la directiva. «Primera reunión en 30 minutos», informó su nueva asistente, una joven llamada Patricia. «El equipo está ansioso por conocerte». ¿Equipo? Lupita aún se estaba acostumbrando a la idea de que tendría personas trabajando bajo su liderazgo. Elena le había dado carta blanca para montar su equipo, con solo una condición: debería buscar talentos en lugares no convencionales. La sala de reuniones estaba llena cuando ella entró. Rostros curiosos la observaban, algunos admirados, otros escépticos. Lupita respiró profundo y comenzó. «Buenos días a todos. Mi nombre es Lupita Ramírez, y sí, yo soy la chica de los patines». Algunas risas discretas rompieron el hielo. Lupita continuó. «Pero hoy no estoy aquí para hablar sobre patines. Estoy aquí para hablar sobre transformación». En los siguientes 40 minutos, ella presentó su visión para el núcleo. Habló sobre el proyecto piloto que había desarrollado en Iztapalapa, sobre cómo tecnología simple podía transformar pequeños negocios, sobre la importancia de mirar hacia talentos que el mercado tradicionalmente ignoraba. «Nuestra primera misión», anunció, «será expandir el sistema que creamos en la panadería a una red de pequeños comercios. Pero no queremos solo proporcionar tecnología, queremos capacitar a personas de esas comunidades para que ellas mismas puedan desarrollar y mantener esos sistemas». Javier, que había sido su primer contratado como coordinador técnico, complementó:
explicando los aspectos técnicos del proyecto. Otros miembros del equipo comenzaron a contribuir con ideas y pronto la sala estaba vibrando con energía creativa. Al final del día, Lupita estaba exhausta, pero realizada. Su celular no paraba de recibir mensajes. Doña Lupe queriendo saber cómo había sido el primer día, su abuela preguntando si había comido bien, Mariana enviando enlaces de cursos que podrían ser útiles. Cuando todos ya se habían ido, Elena apareció en su oficina. ¿Y entonces cómo fue el primer día? Intenso, respondió Lupita sonriendo. Pero increíble. ¿Sabes lo que más me impresionó? Cómo las personas aquí son receptivas a ideas diferentes. Elena se sentó en el borde del escritorio. No todas lo son. Aún hay mucha resistencia. En algunos sectores. Algunos directores todavía piensan que esto es un proyecto destinado al fracaso. Por eso mismo necesitamos tener resultados rápidos, respondió Lupita, mostrando a Elena una hoja de cálculo en su laptop. Ya he mapeado 50 pequeños negocios que pueden beneficiarse de nuestro sistema en los próximos 3 meses. Y hemos identificado a 10 jóvenes programadores de comunidades que pueden ser entrenados para dar soporte local. Elena sonrió, impresionada con la proactividad de su más nueva directora. ¿Sabes, Lupita? Cuando Roberto insistió en crear este departamento, muchos pensaron que era solo una jugada de marketing, pero ahora estoy viendo que es mucho más que eso. Es una revolución silenciosa, completó Lupita. Una que ocurre línea de código por línea de código, negocio por negocio, vida por vida. 3 meses pasaron desde que Lupita asumió la dirección del Núcleo de Innovación Social y Tecnológica. El proyecto piloto se había expandido más allá de las expectativas iniciales. Más de 70 pequeños negocios ya utilizaban el sistema y 15 jóvenes programadores de las comunidades estaban en entrenamiento. Sin embargo, no todo eran flores. En una mañana de miércoles, Lupita encontró a su equipo agitado al llegar a la oficina. Patricia, su asistente, la esperaba con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Lupita, sintiendo que algo estaba mal. Es mejor que lo veas por ti misma, respondió Patricia, entregándole una copia del periódico interno de Herrera. En la columna de opinión, un artículo firmado por Carlos Méndez, director de RH, cuestionaba la real efectividad del nuevo departamento. El texto, aunque diplomático en la superficie, era una crítica velada a la inversión de la empresa en proyectos experimentales de retorno dudoso. No para ahí, continuó Patricia. Está circulando un documento entre algunos ejecutivos, sugiriendo que el presupuesto del núcleo sea redirigido a áreas más estratégicas. Lupita se sentó en su silla, absorbiendo la información. Sabía que enfrentaría resistencia, pero no esperaba un ataque tan directo. Javier entró en la oficina en ese momento, cargando su laptop. ¿Ya viste el artículo? Pero tengo algo que puede ayudar, dijo, abriendo una presentación. Compilé los datos de los últimos 3 meses. El impacto del proyecto es mucho mayor de lo que imaginábamos. Los números eran impresionantes. Los pequeños negocios que adoptaron el sistema registraron un aumento promedio del 40% en la facturación. La tasa de morosidad en préstamos bancarios entre esos comerciantes había caído a casi 0. Y lo más sorprendente, 3 de los jóvenes programadores en entrenamiento ya habían desarrollado aplicaciones propias que estaban siendo probadas por otras empresas. «Esto es increíble, Javier», se exclamó Lupita. «Pero necesitamos más. Necesitamos mostrar que no estamos solo creando un proyecto social. Estamos desarrollando un nuevo modelo de negocios». Aquella tarde, Lupita tenía una reunión agendada con Elena Vázquez. Al entrar en la oficina de la directora, encontró no solo a Elena, sino también a Roberto Herrera. «Veo que ya leíste el artículo de Carlos», comenzó Elena, sin rodeos. «Lo leí, y también supe del documento que está circulando», respondió Lupita, manteniendo la calma. «Por eso traje esto». Abrió su laptop y comenzó a presentar los resultados compilados por Javier, añadiendo un análisis de costo-beneficio que había preparado durante el almuerzo. «Interesante», murmuró Herrera, que hasta entonces estaba en silencio. «Pero Carlos tiene un punto.
¿Cómo podemos garantizar que esto es sostenible a largo plazo? Lupita sonrió. Era exactamente la pregunta que esperaba. Por eso vine preparada con una propuesta, dijo, abriendo una nueva presentación. Lo que comenzó como un sistema para pequeños comercios evolucionó. Descubrimos que nuestros usuarios tienen necesidades en común con grandes cadenas minoristas. Problemas de gestión de inventario, control financiero y relación con clientes son universales. Hizo una pausa, observando las reacciones. Estamos desarrollando una versión empresarial del sistema, con funcionalidades específicas para grandes empresas. 3 cadenas de supermercados ya demostraron interés en probar la plataforma. Y lo mejor, todo el desarrollo está siendo hecho por los jóvenes que entrenamos, supervisados por nuestro equipo técnico. Herrera se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado. ¿Estás diciendo que transformaste un proyecto social en una potencial unidad de negocios? Exactamente, respondió Lupita, pero manteniendo el ADN social del proyecto. Parte de los ingresos generados con las versiones corporativas será reinvertida en la capacitación de más jóvenes y en el desarrollo de soluciones para pequeños emprendedores. Elena no pudo contener una sonrisa. Era exactamente el tipo de pensamiento disruptivo que esperaba cuando apoyó la creación del núcleo. La noticia de que grandes cadenas minoristas estaban interesadas en el sistema desarrollado por el núcleo de innovación social y tecnológica se esparció rápidamente por los pasillos de Herrera. Lo que antes era visto como un proyecto experimental comenzaba a llamar la atención del mercado. Lupita decidió organizar un evento de presentación de los resultados, pero no en los moldes tradicionales corporativos. El lugar elegido fue el Centro Comunitario de Iztapalapa, y los presentadores serían los propios beneficiarios del proyecto. ¿Estás segura de esto?, cuestionó Patricia, preocupada con la logística de llevar ejecutivos a la periferia. Los directores están acostumbrados con hoteles 5 estrellas y centros de convenciones. Justamente por eso, respondió Lupita. Necesitan ver la realidad donde la transformación ocurre. El día del evento llegó. El centro comunitario había sido transformado. Un espacio fue preparado para demostraciones prácticas del sistema, otro para presentaciones de los jóvenes programadores, y un área fue dedicada a los pequeños empresarios que utilizaban la plataforma. Doña Lupe estaba allí, orgullosa, mostrando en una tablet cómo el sistema había revolucionado su panadería. Antes perdía producto todos los días, no sabía bien qué vendía más. Ahora, tengo todo controlado en la punta de los dedos. Los jóvenes programadores, vestidos con camisetas del proyecto, demostraban las funcionalidades que habían desarrollado. Pedro, un muchacho de 19 años que hace 6 meses apenas sabía encender una computadora, presentaba con desenvoltura un módulo de inteligencia artificial que había creado para previsión de demanda. Carlos Méndez, el director de RH, llegó con cara de pocos amigos, pero a medida que circulaba por el evento, su semblante fue cambiando, especialmente cuando uno de los jóvenes programadores lo reconoció. «Usted es el director de RH, ¿verdad?», preguntó el joven. «Yo leí su artículo en el periódico interno. Quería mostrarle algo». Era Rafael, uno de los primeros participantes del programa. Él condujo a Carlos hasta su computadora y mostró un panel de control que había desarrollado especialmente para departamentos de RH, integrando gestión de talentos con análisis predictivo de perfiles. Esto es impresionante», murmuró Carlos, genuinamente sorprendido. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?» «Aquí mismo, en el programa», respondió Rafael. «Lupita nos enseñó que la tecnología es solo una herramienta. Lo importante es entender el problema que queremos resolver». Otro lado del salón, Roberto Herrera conversaba animadamente con una señora que vendía pasteles caseros. Ella explicaba cómo el sistema la había ayudado a expandir su negocio a ventas online y ahora suministraba a cafeterías en el centro de la ciudad. Elena encontró a Lupita observando todo desde un rincón. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo. «No es solo el impacto en los negocios, es ver cómo estas personas recuperaron su dignidad, su protagonismo».
Lupita asintió, emocionada. Y esto es solo el comienzo. Tenemos planes de expandirnos a otras comunidades, crear centros de formación tecnológica, desarrollar nuevas soluciones. Lupita, llamó Javier, interrumpiendo la conversación. Necesitas ver esto. En la pantalla principal, una videoconferencia estaba siendo establecida. El rostro que apareció en la pantalla hizo que Lupita se congelara. Era el CEO de una de las mayores cadenas minoristas de América Latina. Señores, comenzó él, su voz resonando por el salón ahora silencioso. Seguimos de cerca el desarrollo de este proyecto en los últimos meses. Lo que ustedes consiguieron hacer aquí, uniendo tecnología, impacto social y resultados prácticos, es exactamente lo que buscábamos. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Queremos no solo adoptar el sistema en todas nuestras unidades, sino también establecer una alianza para expandir este modelo de formación tecnológica a todas las comunidades donde tenemos presencia. La propuesta de la cadena minorista cayó como una bomba en el mercado corporativo. En menos de una semana, la historia del Núcleo de Innovación Social y Tecnológica estaba en las principales revistas de negocios del país. Lupita, la chica que había llegado en patines a una entrevista de trabajo, ahora era retratada como un ejemplo de liderazgo innovador. «Mira esto», dijo Javier, mostrando una revista a Lupita en su oficina. «Estás en la lista de los 30 bajo 30, los jóvenes más influyentes del mercado». Lupita tomó la revista con una mezcla de orgullo y vergüenza. En la foto, ella aparecía sonriendo, teniendo al fondo algunos de los jóvenes programadores del proyecto. El artículo destacaba no solo sus logros profesionales, sino principalmente el impacto social de su trabajo. «Lo más importante no es mi nombre en esa lista», respondió ella. «Es ver que finalmente están entendiendo que la innovación puede venir de cualquier lugar». Aquella tarde tenía una reunión importante con su equipo expandido. El auditorio de Herrera estaba lleno. Además de su equipo original, había representantes de las comunidades donde el proyecto sería implementado a través de la alianza con la cadena minorista. «Nuestro mayor desafío ahora», comenzó Lupita, «es escalar sin perder la esencia. No queremos solo instalar sistemas, queremos crear centros de excelencia en tecnología en cada comunidad». Patricia levantó la mano. «¿Pero cómo vamos a garantizar la calidad del entrenamiento en tantos lugares diferentes?» «Buena pregunta», respondió Lupita proyectando un mapa en la pantalla. «Por eso desarrollamos el concepto de embajadores tecnológicos. Cada persona que formamos en el programa original va a liderar un nuevo centro de formación. Rafael, el joven que había impresionado a Carlos Méndez con su panel de control de RH, sería el primer embajador. Él ya estaba organizando un grupo de 20 jóvenes en su comunidad, preparándolos para el programa de formación. Pero hay más», continuó Lupita. «Cada centro tendrá una especialidad. Mientras unos se enfocan en desarrollo de sistemas, otros se especializarán en análisis de datos, inteligencia artificial o diseño de interfaz. La idea era crear una red interconectada de conocimiento, donde cada comunidad pudiera contribuir con su expertise específica para proyectos mayores. Era un modelo revolucionario de formación y desarrollo de talentos». En medio de la presentación, Elena entró discretamente en el auditorio. Observó con satisfacción cómo Lupita había evolucionado como líder. Su presencia era natural, su autoridad venía del conocimiento y la empatía, no de la jerarquía. Después de la reunión, Elena llamó a Lupita para una conversación. «El Consejo quiere que presentes el proyecto en la convención anual de la empresa, el mes que viene en Nueva York», anunció. «Será tu oportunidad de mostrar al mundo lo que estamos haciendo aquí». Lupita sintió un escalofrío. Una cosa era hablar para su equipo o para empresarios locales, otra bien diferente era presentar para ejecutivos de todo el mundo. «Y hay una cosa más», continuó Elena vacilante. «Recibimos una llamada interesante hoy. Una persona que dice, conocerte está buscando contacto». El corazón de Lupita se aceleró. Algo en el tono de Elena la hizo sospechar. «¿Quién?» «Tu madre».
El mundo pareció detenerse por un instante. Después de más de 10 años sin noticias, ¿por qué su madre estaba intentando contacto ahora? Y justamente cuando todo en su vida profesional estaba saliendo bien. Vio tu historia en los medios, explicó Elena suavemente. Está viviendo en Boston, trabajando como investigadora en una universidad. Dijo que le gustaría mucho encontrarse contigo cuando estés en Nueva York. Lupita se sentó, intentando procesar la información. Su madre, que se había ido cuando era adolescente, prometiendo enviar noticias y nunca más dando señales de vida, ahora quería un reencuentro. ¿Qué debería hacer? La noticia sobre su madre conmocionó a Lupita más de lo que le gustaría admitir. Aquella noche, sentada en la pequeña sala de casa con doña Chole, intentaba entender sus propios sentimientos. Ella siempre fue así, dijo doña Chole, sus dedos ágiles trabajando en el tejido como siempre. Tu madre siempre tuvo ese modo, aparecer y desaparecer como luna nueva, pero esta vez se quedó demasiado tiempo sin dar la cara. Lupita observaba a la abuela, percibiendo por primera vez algunas semejanzas con su madre. El mismo modo de fruncir la frente cuando estaba pensativa, los mismos dedos largos y delicados. ¿Usted cree que debo encontrarme con ella en Nueva York? Doña Chole paró su tejido, mirando directamente a la nieta. Mi hija, algunas puertas necesitamos abrirlas, aunque sin saber lo que hay del otro lado. Si no abres, la duda va a corroer más que cualquier decepción. Al día siguiente en la oficina, Lupita intentaba concentrarse en la preparación para la convención, pero sus pensamientos continuaban volviendo a su madre. Javier, percibiendo su distracción, sugirió una pausa para un café. ¿Sabes?, dijo mientras caminaban hasta la cafetería. A veces la vida pone todo junto a propósito. Vas a presentar un proyecto que habla sobre transformación y reconexión, justamente cuando tienes la oportunidad de reconectar con tu propio pasado. Lupita sonrió. Javier tenía ese don de encontrar significado en las coincidencias. ¿Y si solo está interesada ahora porque aparecí en las revistas? ¿Porque me convertí en alguien? ¿Y si siempre quiso contacto pero no sabía cómo? ¿Y si tenía vergüenza? ¿Y si estaba esperando que estuvieras bien establecida para no parecer que volvió por interés? Rebatió Javier. Podemos pasar el día entero en los IC. La preparación para la convención continuaba a toda velocidad. Lupita decidió hacer algo diferente. En vez de una presentación tradicional, estaba organizando una demostración en vivo, conectando por videoconferencia todos los centros de formación que ya estaban en funcionamiento. En una de las reuniones de preparación, Roberto Herrera hizo una sugerencia interesante. ¿Y si hacemos algo aún más audaz? ¿Qué tal anunciar en la convención que Herrera va a crear un fondo de inversión específico para startups de impacto social gestionado por tu departamento? La idea era brillante. El fondo no solo proporcionaría capital para nuevos proyectos, sino también mentorías y soporte técnico del equipo del núcleo. Era la oportunidad de multiplicar el impacto del trabajo que estaban haciendo. Entre una reunión y otra, Lupita finalmente tomó valor y respondió al contacto de su madre a través de Elena. Aceptó encontrarse con ella en Nueva York, pero propuso algo específico. La invitó a asistir a su presentación en la convención. Quiero que vea en quién me he convertido, explicó a Elena. No por orgullo, sino porque esta historia no es solo mía, es de todos los que estuvieron a mi lado cuando ella no estaba. La respuesta llegó el mismo día. Su madre no solo aceptó la invitación para la presentación, sino que reveló que estaba desarrollando un proyecto de inclusión digital en la universidad donde trabajaba. Quería conversar sobre posibles colaboraciones. Típico de ella, comentó doña Chole cuando Lupita le contó, siempre mezclando lo personal con lo profesional, igualita a ti, mi hija. La observación de la abuela hizo reflexionar a Lupita. Tal vez ella y su madre no fueran tan diferentes. Ambas buscaban transformar realidades a través de la tecnología. Ambas habían dejado sus zonas de confort en busca de algo mayor. A 2 semanas de la convención, Lupita decidió hacer una visita sorpresa al centro comunitario de Iztapalapa, donde todo había comenzado. Encontró a Rafael dando clase a un grupo de adolescentes, enseñándoles a desarrollar aplicaciones móviles.
¿Sabe qué es lo más padre?, dijo uno de los alumnos cuando la vio entrar. No solo estamos aprendiendo a programar, estamos aprendiendo que podemos soñar en grande. Aquellas palabras se quedaron resonando en la mente de Lupita. Era exactamente eso lo que necesitaba mostrar en la convención, que la tecnología no era solo sobre códigos y sistemas, sino sobre transformar sueños en realidad. La semana anterior al viaje a Nueva York fue intensa. Lupita dividía su tiempo entre los preparativos finales para la presentación en la convención y la ansiedad por el reencuentro con su madre. En su oficina de Herrera, ensayaba por 10ª vez su discurso cuando Patricia entró con una noticia sorprendente. «Lupita, no vas a creerlo. La gente de Silicon Valley se enteró de tu presentación. 3 grandes empresas de tecnología confirmaron presencia solo para escucharte». La presión aumentaba. Ya no era solo una presentación corporativa, se estaba convirtiendo en un evento que podría definir el futuro del proyecto y, consecuentemente, de cientos de jóvenes que dependían de él. En casa, doña Chole ayudaba a su nieta a elegir la ropa para el viaje. Entre vestidos y trajes nuevos, comprados especialmente para la ocasión, la abuela encontró algo en el fondo del armario, los viejos patines. «Llévalos», dijo la señora, limpiando el polvo de los patines, «para recordar de dónde viniste». Lupita tomó los patines emocionada. Eran más que un par de ruedas gastadas, eran un símbolo de su jornada. En la víspera del viaje, hizo cuestión de visitar cada uno de los centros de formación. En Iztapalapa, encontró a Rafael orientando a sus alumnos en un proyecto especial. Estaban desarrollando una presentación virtual que sería transmitida durante la convención. «Queremos mostrarles que la tecnología no tiene dirección fija», explicó Rafael orgulloso, «que la innovación puede nacer en cualquier lugar, siempre que tenga oportunidad». En el call center donde había trabajado, su antiguo supervisor la recibió con un abrazo apretado. El sistema que ella había sugerido antes de salir estaba funcionando perfectamente, mejorando significativamente las condiciones de trabajo de los operadores. «No solo cambiaste tu vida», dijo él, «cambiaste la de mucha gente que ni conoces». En la panadería de Doña Lupe, una sorpresa. Los pequeños comerciantes del barrio habían organizado una fiesta de despedida. Cada uno trajo un platillo y entre los antojitos y pasteles compartían historias de cómo el sistema había transformado sus negocios. «Trajimos un regalo», anunció doña Rosa, la florista. Era un portafolio de cuero legítimo con las iniciales de Lupita grabadas. «Para que lleves tus documentos allá en Nueva York con estilo». Lupita sintió lágrimas en los ojos. «Pero esto debe haber costado una fortuna. Fue una colecta entre todos nosotros», explicó don Jorge del mercadito. «Cada uno dio un poquito de la ganancia extra que tuvo gracias a tu sistema». De regreso a la oficina, ya tarde en la noche, Lupita encontró a Elena todavía trabajando. «¿No deberías estar descansando para el viaje mañana?», preguntó la directora. «No puedo», admitió Lupita. «Me quedo pensando en tantas cosas, la presentación, las empresas de Silicon Valley, mi madre». Elena dejó sus papeles de lado y se sentó con Lupita. «¿Sabes? Cuando te vi llegando en patines aquel día percibí algo especial. No era solo determinación, era autenticidad. Nunca intentaste ser otra persona para encajar. Es eso lo que hace que tu proyecto sea tan poderoso». «Pero, ¿y si no logro transmitir ese mensaje allá? ¿Y si mí?» «Madre». «Lupita», se interrumpió Elena gentilmente, «deja de intentar controlar todo. A veces la vida prepara sorpresas mejores de las que podríamos planear». Aquella noche, en casa, Lupita no pudo dormir. Se quedó en la sala mirando las fotos antiguas en un álbum que su abuela guardaba. Había una en especial que llamaba su atención. Ella, aún niña, al lado de su madre, ambas sonriendo frente a una computadora antigua. «Tu madre fue quien te enseñó a que te gustara la tecnología», dijo doña Chole, que se había despertado y encontró a su nieta en la sala. Ella siempre decía que las computadoras eran mágicas, podían transformar números en sueños. Lupita sonrió, percibiendo, por primera vez, que tal vez su pasión por la tecnología fuera una herencia materna.
¿Será que su madre había seguido su propio sueño en Boston? ¿Será que también había encontrado su manera de transformar números en sueños? Nueva York recibió a Lupita con una mañana fría y soleada. Desde el taxi que la llevaba del aeropuerto hasta el hotel, observaba los rascacielos de Manhattan reflejando la luz del sol, tan diferentes de los edificios de Ciudad de México. En su maleta, además de la ropa nueva y el portafolio de cuero regalado por los comerciantes, estaban los viejos patines, su amuleto de la suerte. El hotel donde la convención sería realizada era imponente. En el lobby, ejecutivos de todo el mundo circulaban con sus gafetes y tablets. Lupita fue recibida por Sarah Thompson, la coordinadora del evento, que la condujo hasta su suite. «Tu presentación es uno de los eventos más esperados», informó Sarah. «Tuvimos que cambiar al auditorio principal para acomodar a todos los interesados». Después de instalarse, Lupita decidió hacer un reconocimiento del lugar. En el camino hasta el auditorio, encontró a Roberto Herrera conversando con algunos ejecutivos. «Ah, Lupita», llamó él. «Ven a conocer personas interesantes». Los ejecutivos eran representantes de las empresas de Silicon Valley. Uno de ellos en particular llamó su atención. «Tu proyecto me recordó mucho los primeros días del Valle», dijo él, «cuando aún creíamos que la tecnología podía cambiar el mundo para mejor, no solo generar ganancias». De regreso a la habitación, Lupita recibió un mensaje. Su madre había llegado a Nueva York y estaba hospedada en un hotel cercano. Sugería un desayuno al día siguiente antes de la presentación. Lupita se sentó en la cama, el corazón acelerado. Tomó su teléfono y llamó a la única persona que podría calmarla en aquel momento. «Abue, hola mi hija, ¿ya llegaste bien?». La voz de doña Chole, incluso a través del teléfono, trajo confort inmediato. Lupita contó sobre el hotel, los ejecutivos, el mensaje de su madre. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo la abuela. «Escucha más de lo que hablas. A veces el silencio dice más que 1000 palabras». En la mañana siguiente, Lupita llegó temprano al café indicado por su madre, un pequeño establecimiento discreto, lejos del bullicio de los grandes hoteles. Eligió una mesa junto a la ventana y esperó, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. Cuando la puerta del café se abrió, Lupita reconoció inmediatamente a la mujer que entró. Carmen había envejecido, claro, pero mantenía la misma postura elegante que Lupita recordaba de la infancia. Sus cabellos, antes negros como los de la hija, ahora exhibían canas. Lupita. El encuentro fue menos dramático de lo que Lupita había imaginado. No hubo lágrimas o abrazos cinematográficos, solo dos mujeres, sentadas en un café en Nueva York, intentando reconstruir un puente sobre una década de silencio. Carmen habló sobre su trabajo en Boston, sobre cómo se había especializado en tecnología educativa, desarrollando programas para hacer la enseñanza más accesible en comunidades carentes. «Cuando vi tu historia, los patines, el proyecto social, todo, fue como mirar en un espejo del pasado», dijo ella. «Estás haciendo lo que yo siempre soñé hacer, pero nunca tuve el valor suficiente». Lupita escuchaba, recordando el consejo de su abuela sobre el valor del silencio. Su madre continuó: «Sé que te abandoné. Sé que nada justifica haber cortado contacto por tanto tiempo. Pero cuando te vi en los medios desarrollando un proyecto que une tecnología e impacto social, me di cuenta de que, de alguna forma, incluso ausente, logré pasar lo mejor de mí». Fue entonces que Lupita notó algo en la mesa de su madre. Una carpeta con el logotipo de la universidad donde trabajaba. Dentro había una propuesta de colaboración entre su proyecto de tecnología educativa y el núcleo de innovación social y tecnológica de Herrera. «No viniste solo para verme, ¿verdad?», preguntó Lupita, una sonrisa irónica en los labios. Carmen se sonrojó levemente. «La reconexión personal fue el motivo principal, lo juro, pero cuando vi el alcance de tu trabajo, pensé que tal vez podríamos construir algo juntas, unir nuestras experiencias para ampliar aún más el impacto». Lupita miró a su madre,
dándose cuenta por primera vez que ya no sentía rabia o resentimiento, solo una curiosidad profesional sobre cómo podrían colaborar. «Podemos comenzar pequeño», respondió. «Tal vez un proyecto piloto en Boston». El resto del día fue un torbellino de reuniones y compromisos. Lupita apenas tuvo tiempo de revisar los mensajes que llegaban de México. Doña Chole había enviado un audio emocionado, diciendo lo orgullosa que estaba. Javier envió fotos de la celebración en la oficina de Herrera en Ciudad de México. Por la noche, sola en su habitación de hotel, Lupita finalmente tuvo un momento para procesar todo lo que había sucedido. Sentada en el borde de la cama, tomó los viejos patines y los observó bajo la luz suave de la lámpara. Su teléfono sonó. Era una videollamada de Doña Lupe. «Muchacha, no vas a creer», exclamó la panadera tan pronto como Lupita contestó. «Después de tu presentación, vinieron 3 personas aquí queriendo saber cómo funciona el sistema. Una de ellas es dueña de una cadena de panaderías». Lupita sonrió. Era exactamente esto lo que siempre quiso, que su proyecto creara un efecto cascada, inspirando a otros a ver oportunidades donde antes solo veían limitaciones. En la mañana siguiente, antes de volver a México, Lupita tenía un último compromiso, un desayuno con su madre. Esta vez fue ella quien eligió el lugar, un pequeño café en Brooklyn, muy parecido a la panadería de Doña Lupe. «¿Sabes?», comenzó Carmen mientras revolvía su café. «Pasé años culpándome por haberme ido. Pensaba que te había abandonado a tu suerte. Pero ayer, viéndote en ese escenario, me di cuenta de que tal vez mi ausencia te forzó a desarrollar una fuerza que no sabrías que tenías». Lupita consideró las palabras de su madre. «Puede ser», respondió, «pero prefiero pensar que cada experiencia, buena o mala, nos prepara para algo mayor. Los patines me recordaron eso». «¿Los patines?». «Sí. No eran solo un medio de transporte cuando mi bicicleta se descompuso. Eran un símbolo de que siempre hay un camino, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas». Carmen tomó su bolso, no el de la propuesta de colaboración, sino uno más antiguo que Lupita no había notado antes. «Traje algo para ti», dijo, sacando una fotografía amarillenta. En ella, una Carmen joven patinaba por una calle de Boston, cargando libros de la universidad. El regreso a México fue diferente de cualquier otro viaje que Lupita hubiera hecho. En el avión, mientras sobrevolaba océanos, sostenía 2 fotografías. La antigua que su madre le había dado, mostrando a Carmen joven patinando en Boston, y una nueva, tomada en el café de Brooklyn, con madre e hija juntas después de tantos años. Pero no era solo eso lo que ocupaba sus pensamientos. En su portafolio ahora había contratos de colaboración con empresas de Silicon Valley, un borrador de colaboración con la Universidad de Boston y, más importante, el documento oficial del nuevo fondo de inversión de Herrera para proyectos de tecnología social. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, una sorpresa la aguardaba. El vestíbulo del aeropuerto estaba lleno. No solo su equipo de Herrera estaba allí, sino también los jóvenes programadores, los comerciantes del barrio, su abuela e incluso Carlos Méndez, el director de RH que antes había sido tan escéptico. «Bienvenida de regreso», gritaron. Todos en coro. Doña Chole fue la primera en abrazarla. «¿Y entonces, mi hija, cómo fue encontrar a tu madre?» «Fue diferente de lo que esperaba, abue, de un modo bueno». En el camino a casa, Lupita pidió al chofer hacer un desvío por Iztapalapa. Quería ver cómo estaban las cosas después de su ausencia. Para su sorpresa, encontró el centro comunitario agitado, incluso a esa hora. «No podíamos esperar a que volvieras», explicó Rafael, que coordinaba una clase nocturna. «Después de tu presentación, el número de inscritos se triplicó. Tuvimos que abrir grupos extras». En la panadería de Doña Lupe, ahora cerrada a esa hora, una manta aún colgada decía: «Aquí comenzó una revolución». Lupita sonrió, recordando cómo todo había empezado con un simple sistema de control de inventario. En casa, después de que Doña Chole se fue a dormir, Lupita se sentó en la pequeña sala con su laptop. Comenzó a escribir un correo para su madre.
No un correo formal sobre colaboraciones y proyectos, sino uno personal, hablando sobre sus impresiones de Nueva York, sobre cómo era extraño y familiar al mismo tiempo estar en el mismo espacio que ella después de tanto tiempo. Mientras escribía, una notificación apareció en la pantalla. Era un mensaje de Javier. Él había compilado todos los resultados de la presentación en Nueva York. El impacto había sido aún mayor de lo que imaginaban. 3 grandes empresas ya habían confirmado inversiones en el fondo, duplicando el valor inicial previsto. Pero lo que más llamó su atención fue un dato específico. En las 24 horas después de su presentación, más de 1,000 pequeños negocios en diferentes partes de México se habían inscrito para participar en el programa. No eran solo panaderías y mercaditos, había también artesanos, pequeños productores rurales, cooperativas. Lo que comenzó con patines se está convirtiendo en un maratón, escribió Javier. Lupita sonrió con la metáfora, cerró la laptop y fue hasta su habitación, donde los viejos patines ahora ocupaban un lugar de honor en el estante. Al lado de ellos colocó las 2 fotografías, la de su madre en Boston y la nueva de las 2 juntas. Su celular vibró. Un mensaje de Elena. Reunión mañana 9 horas. Necesitamos comenzar a planear la expansión internacional. Y Roberto quiere discutir una idea. Transformar el núcleo en una unidad de negocios independiente, contigo como CEO. Lupita releyó el mensaje varias veces. ¿CEO? ¿Ella que hace menos de un año llegaba en patines a una entrevista de trabajo? Parecía surrealista, pero entonces recordó las palabras de su abuela. Algunas puertas necesitamos abrirlas, aunque sin saber lo que hay del otro lado. 6 meses después de la presentación en Nueva York, el núcleo de innovación social y tecnológica se había transformado en algo mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora, una unidad de negocios independiente, aunque todavía parte del Grupo Herrera. El proyecto tenía oficinas en 3 países y más de 50 centros de formación esparcidos por diferentes comunidades. En una mañana especial, Lupita estaba de regreso al lugar donde todo comenzó, la panadería de Doña Lupe. Pero esta vez no estaba allí para trabajar. Estaba para inaugurar el primer centro de tecnología y emprendimiento de Iztapalapa, instalado en un edificio reformado al lado de la panadería. ¿Quién lo diría, comentó Doña Lupe sirviendo café a los invitados de la inauguración. Mi panadería se volvió punto turístico. El nuevo centro era mucho más que un espacio de capacitación. Era un hub completo de innovación, con computadoras de última generación, espacio de coworking, laboratorio de prototipado y, lo más importante, una incubadora de startups sociales. Entre los invitados especiales estaba Carmen, que había volado desde Boston especialmente para el evento. En los últimos meses, madre e hija habían desarrollado no solo una relación personal reconstituida, sino también una colaboración profesional próspera. El programa de tecnología educativa que Carmen desarrollaba en la universidad ahora era parte integral del currículo de los centros de formación. Lograste realizar el sueño que yo no tuve el valor de perseguir, dijo Carmen a su hija durante la ceremonia. Roberto Herrera, que también estaba presente, llamó a Lupita para un momento especial, la firma del documento que oficializaba la independencia del núcleo, ahora rebautizado como Tech Change Global. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Herrera mientras firmaba los papeles. No es el éxito del proyecto en sí, sino cómo nunca perdiste la esencia. Continuaste siendo la misma persona que llegó en patines a aquella entrevista. La ceremonia de inauguración fue transmitida en vivo para todos los centros de formación. En cada pantalla, rostros sonrientes de jóvenes programadores, pequeños empresarios y estudiantes mostraban que la transformación era real y se multiplicaba exponencialmente. Rafael, ahora director de tecnología de Tech Change, presentó la más nueva creación de la empresa, una plataforma que conectaba todos los centros en una red colaborativa de desarrollo. Cada línea de código que escribimos aquí puede ayudar a un negocio del otro lado del mundo, explicó. Es tecnología sin fronteras, exactamente como siempre soñaste, Lupita.
Al final de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Lupita encontró un momento para estar sola en el nuevo centro. Caminó por los pasillos, observando las fotos en las paredes, una línea del tiempo que contaba la historia del proyecto desde los patines hasta aquel momento. Doña Chole la encontró allí, contemplativa. ¿En qué estás pensando, mi hija? En cómo la vida da vueltas, abue. En cómo a veces necesitamos perder algo para encontrar algo mayor. La abuela sonrió comprensiva. Y en cómo a veces necesitamos partir para poder volver más fuertes. Lupita asintió, pensando en su madre, en su propia jornada, en todos los caminos que la habían traído hasta allí. Tomó su celular y abrió la cámara. Quería registrar aquel momento. En el encuadre capturó no solo el espacio moderno del centro, sino también, a través de la ventana, la panadería de Doña Lupe, donde todo había comenzado. Era una imagen que simbolizaba perfectamente su historia. La unión entre lo nuevo y lo tradicional, entre tecnología y humanidad. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto, abue? Que el éxito